Hola a todas las personas que de una u otra manera han llegado al canal. Primero quiero agradecer por el apoyo que me dan al momento de suscribirse al canal, al darle me gusta a los videos, como también al hacer comentarios, tanto compartiendo experiencia como haciendo consultas. A la vez a las personas que han confiado en la opinión que le he dado, en mi experiencia como usuario, que finalmente esa era la intención de cuando inicié todo este proyecto. En esta oportunidad quiero compartirles un pequeño dato que es importante al momento de utilizar la desbrozadora. Hoy es 24 de junio y si se aprecia aquí en la imagen, a diferencia de cómo estuvo en el verano el pasto, que estuvo muy largo, donde alcanzó 40, 50 centímetros con facilidad, ahora el pasto está más corto, pero sí formó harta champa. Entonces en este tipo de cortes yo prefiero, más que el nylon porque se corta muy seguido, utilizar cuchillas. La cuchilla que yo utilizo con la orilladora o desbrozadora es esta, que es de 3 puntas, que como característica es que tiene filo en ambos lados, por lo tanto puede ser instalada de cualquiera de las dos formas, no tiene una posición única. Por el uso se va desgastando este filo en la orilla, a la vez al momento de golpearla con objetos como por ejemplo una piedra, también se va deteriorando, así que su mantención es sumamente importante. Hay que estar revisándola constantemente, de que esté con filo, que esté pareja sus puntas, para que así la orilladora haga un trabajo con menos esfuerzo, por lo tanto gaste menos combustible también, y a la vez mantenga el balance del accesorio. Así que la recomendación es revisarla de manera constante para ver el estado de cada una de sus puntas. Una recomendación cuando vayan a afilar una cuchilla, por algo que yo deduje, porque la verdad anteriormente no había escuchado algo parecido ni tampoco lo había leído, es que identifiquen cuál es la punta que está más deteriorada. Entonces comienzan a trabajar con esa para que así les dé la referencia de cuántas pasadas deben hacer con la lima, y ese mismo desgaste hacerlo en todas sus puntas. De esa manera conservan el balance del accesorio. Una vez que identifican cuál es la punta que está más desgastada, la instalan en el tornillo, y siempre es recomendable también utilizar guantes. Es muy fácil herirse con este tipo de accesorio o herramienta, y comienzan a pasar la lima en una sola dirección, también es la recomendación, hacia abajo o hacia arriba, y esas son las que deben contar. Una vez que obtienen el resultado esperado, hacen la misma pasada por todas las caras del filo de cada una de sus puntas. Para instalar la cuchilla van a utilizar dos accesorios que debería haber incluido su orilladora, que es esta llave, como también este fierro. Con este fierro lo que vamos a hacer es fijar el eje, y que así permita apretar la tuerca. Primero instalamos la cuchilla, luego va esta pieza dentada, por sobre esto va este protector, y por último va la tuerca. En las distintas marcas de desbrozadora también, donde se traba el eje, puede ser por abajo o por el costado. En este caso, como lo estoy haciendo con la orilladora Stihl, se hace desde abajo. Desconozco si a lo mejor otros modelos lo pueden traer también por el costado en esta misma marca. Y fijamos. A un poco de presión, no mucho, y ya la cuchilla está instalada.
Espero que esta recomendación les haya servido. Ante cualquier duda me pueden dejar sus comentarios, sus dudas o a la vez compartir su experiencia también como usuario, que es la finalidad de cada uno de estos videos de este canal. Y a la vez les pido que se suscriban para así poder seguir creciendo y llegando a personas o usuarios que no nos dedicamos a esto, que no somos profesionales del tema del área, pero por lo mismo creo que incluso pueden tener hasta más validez compartirlo porque de los errores que cometemos también es como vamos mejorando. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.